Bienvenidos, buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa, un nuevo programa, Secretos de un Corredor. Y hoy queremos hablar con un experto speaker llamado Felipe Buitrago. Él habla todo el tiempo de felicidad. Él es el fundador de la primera escuela de felicidad. Él está en Colombia y nos sigue hoy en el programa en 305media.tv. Y hoy vamos a hablar de este tema tan importante que dentro de mi libro Secretos de un Corredor es uno de los módulos más importantes que tenemos allí, porque el tema de la alegría y el tema de la felicidad es algo que realmente conecta y algo que realmente mucha gente dice que la felicidad es el camino. La felicidad no es un destino, no es un lugar único, sino es el camino. Entonces, bueno, vamos a hablar, ¿quién mejor que hablar de esto que este gran experto? Felipe, bienvenido al programa 305media.tv. Gracias por estar aquí con nosotros. Hey Juan, qué interesante, qué delicia, qué rico poder estar en este espacio, qué rico poder estar en el programa y poder definitivamente compartir este maravilloso mundo que es la felicidad. Tú lo has dicho, no es el destino final, es el camino y cómo vivimos en ese camino. Entonces, te agradezco un montón por esta invitación, a toda la gente que se pega acá en 305 Media TV, pues para hablar de alegría, de felicidad y para seguir adelante con esto tan bonito que estamos construyendo en América Latina. Felipe, échanos un poquito el cuento de cómo arranca esa idea tuya de la Escuela de la Felicidad. Échanos un poco el cuento de qué estás haciendo en este momento y por lo menos para darle contexto a la gente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Claro que sí, todo arranca con un divorcio. Yo digo que no hay acto de amor más grande y más valeroso que un divorcio. Y es que arranca con un divorcio, y no es el divorcio de mi esposa, ni mucho menos, soy felizmente casado, pero es el divorcio de definitivamente terminar con una relación que no me llenaba completamente. ¿Cuál es la relación que no me llenaba? El trabajo. No era porque no hiciera algo que definitivamente no me gustara, hacía marketing, me dedicaba a hacer marketing para instituciones de educación, pero había algo que me conectaba más con mi verdadero propósito, que conectaba lo que yo amaba hacer, que conectaba mi vocación, que conectaba mi misión y que podía sentir que quería que me pagaran por hacer algo totalmente distinto y que aportara. Entonces tomé una decisión y me divorcié. Me divorcié de mi jefe, me divorcié de mi cargo, me divorcié del salario mensual, me divorcié de una serie de hábitos que tenía en mi vida que comenzaron a ir cambiando. Y entonces cuando esto pasa y cuando lo comienzo a hacer en mi vida y comienzo a contarlo, a convertirlo en historias, a convertirlo en acciones, creamos un modelo de un programa de felicidad que llevamos a diferentes organizaciones, a las empresas para construir organizaciones mucho más felices, partiendo de tener gente más feliz, identificando en ellas, por ejemplo, enfermedades de transmisión mental. Y es que mira que se enferma la cabeza antes que el cuerpo. Entonces, eso también nos estaba matando y nos estaba acabando. Comenzamos a hacer todo este tipo de implementaciones de los programas de felicidad y de las experiencias de felicidad en las organizaciones y nos dimos cuenta que ahí es donde estaba la clave, que el secreto para afrontar cualquier situación es la felicidad. Mira que curiosamente ayer empezaba una conferencia con un equipo de una organización y les decía: el secreto para superar una pandemia se llama la felicidad. Y sé que cuando terminemos hoy de hablar de esto vamos a entender por qué el secreto para superar una pandemia es la felicidad. Porque una cosa es estar contento y otra cosa es ser feliz. Y échame ese cuento, ¿cómo haces? O sea, ¿cómo fue ese cambio para convertirte en un emprendedor? ¿Qué hubo en ti, ese jefe, o qué fue lo que sucedió? ¿Cómo descubriste que la felicidad era el camino? Mira, todo esto se dio por varias situaciones, varias de esas. Una de ellas fue cuando pedí un aumento, me dijeron que estaban pasando por una situación difícil, pero mi jefe estrenó camioneta nueva a la siguiente semana. Y la otra partida de qué era lo que yo hacía, no solamente por el tema económico, sino que era lo que yo hacía que estaba impactando a otras personas. Y yo sentía que sí estábamos impactando a un grupo de personas, que estábamos brindando una serie de oportunidades, pero no sentía que de verdad estuviese transformando la vida de muchas personas. Y quizás ese era el sueño en ese momento para mí, el propósito grande. En qué de lo que estoy aportando de verdad puede volverse agente de cambio y efecto multiplicador. Ahí comencé a entender algo que
que construimos y que llevamos a un TED Talk, que es contagio positivo, que es entender que si lo malo se pega, lo bueno también, y cómo se contagia y se vuelve eso efecto multiplicador. Es que ahí es donde está la clave y ahí es donde está el secreto. Entonces, claro, todo esto dispara el tema de comenzar a entender cuáles eran los miedos que afrontaba y todo el mundo habla de salir de la zona de confort, pero es muy rápido volver a la zona de confort. Tú sales a zonas de aprendizaje, pero rápidamente te acostumbras y ya cuando te acostumbras, otra vez te quedas encasillado en el mismo espacio. Entonces existía miedo, existía incertidumbre, existía riesgo, y comenzar a entender eso y traerlo a la vida fue lo más interesante. Y lo más interesante volverlo desde, hey, tengo que empezar a aplicar y a tener yo una vida feliz y que esa energía que fluya en mi vida pues sea lo suficientemente fuerte y buena para impactar a los demás, porque si no, no funcionaba. O sea, ¿cómo iba a decirle a los demás? Imagínate yo llegando a un espacio donde eran personas a hablarles de felicidad y yo llegar, hola, ¿cómo estás? Yo soy Felipe Buitrago y soy la persona que te va a llenar de buena energía. Soy la persona que te va a hablar de felicidad. Aunque hoy en día todo es tan difícil, vamos a hablar de felicidad. ¿Te imaginas eso? Eso no puede funcionar. Eso no puede, pero lo encontramos mucho. Y bueno, comenzar a hacer esa transformación y llevar esa transformación a la gente, a las empresas, a las comunidades, a los públicos donde hacemos conferencias y demás, fue el reto bonito y fue lo que dio ese salto en levantarme todos los días. Yo cuento algo dentro de mis programas de felicidad y es que yo detesto madrugar. Era de las cosas que yo no podía con ello. Por lo general siempre en las organizaciones donde trabajaba me decían, bueno, tenemos una reunión a las 7 de la mañana. Yo decía, uy, a esa hora no alcanzo, si quieres nos vemos tipo 10:30, que ya he sacado todo. Pero era porque no me gustaba madrugar. Pero después descubrí que no era que no me gustara madrugar, sino que no me gustaba madrugar a hacer eso que hacía. Porque cuando comencé a hacer esto y entre mis días de vaya y viene, pues yo tenía que estar en un aeropuerto a las 4 de la mañana para tomar un vuelo para salir para otra ciudad y no me importaba madrugar y llegar muy tarde en la noche para cambiar de ciudad, no me importaba. Finalmente descubrí que era el propósito lo que me movía con disciplina y con compromiso. Hay un dicho que tiene Tony Robbins que él siempre menciona. Él dice que la única forma de lograr la felicidad es con progreso, que tú sientas que progreses. Así no seas una persona multimillonaria, así no seas una persona extraordinariamente austera o el nivel que tengas, si seas una persona humilde. El tema de ir progresando y de ir mejorando eso, progress equals happiness, o sea, el progreso te da la felicidad. Y una de las cosas, uno de los países donde yo vi que el tema de la felicidad a mí me marcó mucho fue en la India. Cuando tú vas a la India y ves a la gente caminando en la calle y te interrelacionas con las personas que trabajan en el hotel o la persona que está en la calle o ves a alguien en la noche, en la madrugada y qué sé yo. Y me pasó en varias oportunidades que de repente veía una persona muy, muy humilde que está dormida prácticamente, un homeless, pues una persona sin casa, sin ninguna posesión. Y de repente en el piso y lo único que se le veía eran los ojos, el blanco de los ojos, ¿no? Y voy a pisar y de repente casi piso a la persona y lo primero que hace esa persona es me saluda y me dice namaste y wow, y lo ve y te ve a los ojos. Entonces yo creo que, bueno, en ese viaje yo aprendí que mirar a los ojos, agradecer todos los días son claves para la felicidad. Cuéntanos un poco, no importa en el nivel que estés, ¿cómo puedes lograr, o sea, cuáles son 4 o 5 claves para lograr la felicidad y para que gente que hoy en día nos escucha, que de repente está descontenta con su trabajo, que de repente está descontenta con lo que está pasando en su país? Aquí en Estados Unidos hay mucha gente que es desagradecida con la forma de vida del país. Mismo en Venezuela, en cualquier país donde vayas en el mundo, todos tenemos problemas, todos hay problemas, unos más grandes, unos más pequeños, pero todos tenemos problemas. Entonces, ¿cuáles son esos pasos, estando en el país que estés, apreciando lo que tienes y sentarte un poco a decir, ya va, yo tengo que estar agradecido nada más por estar vivo? Que eso a veces la gente se lo olvida. La gente toma por sentado de que estar vivo es ya un regalo. Y yo, no, ya va. Tú tienes que darle gracias a Dios de que estás vivo. Entonces, cuéntanos un poco cómo es tu experiencia en eso y cuáles serían algunas claves para que la gente se lleve, gente que está en países como Venezuela, que están muy comprometidos con el COVID-19, Colombia, Panamá, Chile, Perú, en todos lados que están muy cerrados, y países que ya tenían crisis y que ahora vino el COVID-19 encima, pues, ¿no? Pareciera las 7 plagas de Egipto. Sí, mira, lo primero que hay que entender es que
miércoles, hay cosas que nosotros no podemos controlar. A mí me encantaría controlar todo. Y yo creo que a todos. El cerebro humano tiene una tendencia por querer controlar y generar unas acciones consecutivas de un proceso. Por eso nos encanta cuando todo lo podemos manejar nosotros. Y es que lo primero es entender que no podemos controlar todo, que el 10% de las cosas en la vida pasan y el 90% es como lo asumimos. Ojalá pudiésemos nosotros chasquear los dedos y que en ese momento, así como Thanos, ¿recuerdas un poco? Que en ese momento que nosotros chasquemos los dedos, el COVID desaparezca y desaparezca la injusticia y mejore el sistema económico para todo el mundo y que todo sea paz y armonía. Pero no es así, hay cosas que no podemos controlar. Cuando uno entiende que esas situaciones que no pueden controlar nos hacen realmente humanos, uno comienza a tener una visión distinta. Y tener esa visión distinta implica que para entender la felicidad debemos asumir la responsabilidad. Mira, escuchamos mucho que la felicidad no depende de nadie. Sí, pues no depende de nadie porque simplemente se ejecuta con acciones propias de cada uno de nosotros. ¿Ser feliz es fácil o difícil? Y la mayoría de gente que yo escucho me responde fácil, ser feliz es fácil, es solo ser feliz. Pero, Juanca, ser feliz no es fácil y me atrevo a afirmarlo desde la experiencia. Ser feliz es difícil porque va a implicar que tú tengas que asumir la responsabilidad de cambiar tu vida. Imagínate esto, imagínate que yo te digo que para ser feliz necesitas cambiar la forma en cómo comes. ¿Es fácil? No, no es fácil, porque te toca a ti tener que cambiar toda esa estructura que ya estabas acostumbrado a vivir y a tener para poder tener una vida distinta. Que yo te diga que tienes que realizar actividad física para ser feliz, que es necesario, y no es fácil. Que te diga que tienes que cambiar la forma en cómo vives tus finanzas, no es fácil. Que te digan como que tienes que cambiar la forma de ver el mundo para ser más agradecido o más agradecida con las situaciones tangibles e intangibles. Pues no es fácil. Entonces, partir de la premisa que ser feliz implica una responsabilidad es clave y fundamental para realmente serlo. Nadie te va a golpear a ti en la vida y te va a convertir en una persona feliz. Puede llegar momentos donde haya gente que te haga sentir placentera en tu vida, placer, te haga sentir muy contento, muy contenta. Pero necesitamos asumir responsabilidades para ser felices. Por eso es de las cosas que enseñamos nosotros en Escuela para Ser Feliz y lo que hacemos con mis talleres, con mis conferencias, es, hey, llévate como una idea general que necesitas un esfuerzo, que necesitas una disciplina, que escuchamos mucho una frase que dicen, incluso es una de mis frases líderes y es, en la vida hay que hacer lo que no te gusta, pero también tienes que hacer lo que no, porque eso hace parte de la disciplina para lograr algo. Entonces, en esa medida, lo primero y lo que yo les quiero compartir hoy es que tenemos que asumir responsabilidades, la responsabilidad propia de nosotros de ser felices. Lo segundo que podría decir yo que es bien importante es comenzar a romper esquemas y a romper paradigmas, porque es el proceso de cambio que nos lleva a ser felices, que nos lleva a progresar, a evolucionar, a movernos en un sentido constante, y me refiero en un sentido constante a que no solo lo puedes hacer, no solo lo tienes que hacer una vez. Uno no dice en la vida, voy a cambiar la forma en cómo como para estar mejor, porque es que soy un paciente o una persona que está muy cerca de alcanzar un punto de diabetes, entonces ya mañana no como dulce y listo. No, esto es un proceso constante, que va a ser difícil, sí, que te va a involucrar romper la cabeza y decir, oye, ¿y cómo empiezo? ¿Y cómo lo cambio? ¿Y cómo lo hago? Y que cuando más pasa el tiempo, son tus hábitos lo que te van a centrar en eso, pero el hecho de pensar en romper ese esquema, en romper ese paradigma, el hecho de pensar desde tu cabeza en cómo hago yo para hacer algo distinto, es el que te va a llevar realmente a lograr ese estado de felicidad. Que vas a tener momentos malos y buenos, los vas a tener. A mí me encanta hablar de infelicidad, porque es que si no existiera la infelicidad, pues no existiría la felicidad. Es fundamental aprender a vivir con esas situaciones que no podemos controlar. Y vivir con ellas implica todo esto. Entonces, primero, asumir responsabilidad. Segundo, romper paradigmas, estar preparados para el cambio. Mira lo que nos está ocurriendo con la pandemia. Nos atropelló con el cambio. Entonces, para ser felices en la vida necesitamos asumir esa ruptura de paradigmas y comenzar a cambiar. Y cuando comenzamos a cambiar, vamos a tener un resultado distinto. Pero viene la tercera clave y es construir hábitos felices. Y aquí es donde
Todo el mundo dice, oye, ¿cuál es el secreto de la felicidad? El secreto de la felicidad realmente es que tú puedas construir hábitos felices y que los puedas construir entendiendo que es tu responsabilidad y que toda la vida es un constante progreso para generar cambios. Y que el cambio no es malo ni bueno, simplemente es cambio. Pero cuando lo asumes y cuando comienzas a crear esos hábitos, tu vida cambia. Y te lo digo por experiencia propia y me imagino que muchos de ustedes lo habrán vivido y lo han experimentado cuando vienen con una situación y esa situación cambian sus hábitos y los resultados hacen notorio el cambio que existe. Cuando, por ejemplo, uno está por encima de su peso y empieza a comer mejor y los demás alrededor, oye, pero ¿cómo te ves de bien? Te sientes mejor cuando no haces actividad física y empiezas a hacer ejercicio. ¿Cómo es tu energía? Cuando no agradeces y empiezas a generar gratitud en todo lo que te ocurre, Wow. empiezas a ver una vida distinta. ¿Cómo lo ves tú el tema de la amistad con la felicidad? Totalmente articulado con el hecho de entender que cuanto mejor construyes relaciones sociales y cuanto más fuertes se vuelven esos lazos, más te sientes en un estado de plenitud y en un estado de paz y confianza frente a eso. El hecho de tener amigos te abre la posibilidad de vivir distinta perspectiva de la forma en cómo asumes cualquier situación. Es mejor asumir situaciones difíciles con amigos. Es mejor asumir esas situaciones difíciles con personas que tengan cercanías. Y hoy en día uno dice, no, es que yo tengo pocos amigos, porque los amigos, porque es que hay temas de envidias, porque es que hay temas... Pero es que en el plano de la amistad tú te vas llenando es de fuerza y fortaleza basándote en la calidad de tus relaciones. Muchas veces no hablamos con las personas y no pedimos perdón o no otorgamos perdón y eso es un peso que no nos da paz cuando compartes con otras personas. Pues no por nada los negocios se mueven entre amigos incluso, o incluso los negocios te generan nuevos amigos. Y eso sí que es lindo, porque lo que te hace es que te mejora alrededor de tu energía, de tu química. Rodéate de personas que tengan tu misma vibración, que tengan tu misma intención y tu misma energía positiva. Pero también es importante rodearse de otras personas que no lo tengan. ¿Sí? No diría, no, pues tú haces felicidad, tú solo debes estar con gente feliz. Por el contrario, creo que mucha gente que llega y con la que trabajamos y con la que construimos cosas interesantes, llegan en un estado de pesimismo, un estado de energía negativa, de queja, de dudas, de miedos, que lo que hacemos es transformarlos hacia eso, que hemos encontrado la manera de que no nos permee a nosotros y que nos sentemos a hablar con alguien y nos diga, oiga, mira, es que estoy así, 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 y uno salga diciendo, no, sí, no, uno no puede ser feliz. No, al contrario, lo que te da es un apoyo. Y tener la amistad y tener amigos te genera esas bases fuertes. Entonces, si lo construimos en el tema de la felicidad, y donde tenemos la alegría como ladrillos y la actitud como cemento, creo que las bases de construir una buena casa son los amigos. Excelente. Y otra de las cosas que tú siempre mencionas en tu canal de YouTube, que yo lo he visto, es cuando tú planteas una meta y tú te planteas una meta, te pones un sueño, tú créete ese sueño y el creértelo te hace que lo logres. O sea, que tú todos los días te mandes ese mensaje positivo al cerebro para que todo lo que estás diciendo y lo que pretendes lograr, pues lo logres cumplir. Eh, Cuéntame un poco cómo visualizas eso, cómo le decimos a la audiencia para que la gente lo entienda y lo capte, pues, ¿no? Mira, soñar no cuesta nada, dicen por ahí. Y es que cuando tú quieres crear algo en el hacer, primero lo tienes que generar desde el pensar. Aquí hay un proceso que es pensar, decir, hacer y ser. Pensar, decir, hacer y ser. Y el principal modelo donde gestamos los sueños es en nuestra cabeza. Es ahí donde los visualizamos, donde los imaginamos. Entonces quieres un viaje con tu familia y te imaginas la playa y te imaginas que estás con tu familia. Tú lo comienzas a gestar acá. Pero si tú no te lo crees y si no te lo crees en tu cabeza, pues va a ser más difícil que te lo crea el resto de la gente y que te lo crean realmente todos los órganos que componen esa masa muscular que va a ir a hacerlo. Entonces, desde esa medida es fundamental creernos nuestros sueños en la cabeza y programarlos,
para ejecutar acciones, porque es que la motivación, la automotivación son factores que vienen impulsados de esto, son factores que vienen desde nuestro cerebro, desde nuestros ideales, desde las ideas preconcebidas que tienes. Cuanto más fuerte tienes tú la cabeza, tu cuerpo físicamente, tu energía a disposición de cumplir una meta se va a hacer fuerte. De lo contrario, vas a flaquear. Y me refiero a que si tú en la mente no te lo crees que lo vas a construir, que lo puedes construir, que te lo puedes hacer, pues no vas a ir a la segunda parte, que es la acción. Obviamente no te puedes quedar con esto. Yo siempre lo digo, no es solamente que digas, ay, sí, voy a hacerlo y yo sé que algún día me voy a convertir en ese número 1 en ventas que tanto necesito en la oficina. Y ya, y desde que lo pienses lo haces. No, parte de entender que en la cabeza lo tienes que ser sólido, creértelo, para que lo vuelvas un mantra por la mañana. Y te lo creas por la mañana y te mires en el espejo y digas, voy a ser el número 1. Y comiences a marcar más veces. Y a conocer más a mí. Lo decretas. Y a conocer más gente. Sí, claro, lo decretas y comienzas a ejecutarlo. Porque muy bonito, pasa del pensar, pasa al decir, pero tiene que ir al hacer. Y cuando pasa del pensar al decir, al hacer, es cuando se vuelve el ser, cuando definitivamente lo logras. Entonces yo pienso en un ideal de felicidad, hablo de felicidad, pero tengo que hacer una vida feliz. Y cuando logro que eso pase en las demás personas, es que realmente estoy logrando mi propósito. Entonces, ahí va conectado lo que hemos venido hablando hoy, la responsabilidad, el romper paradigmas, el hablar con cuidado, lo que decimos es lo que nos pasa, la lengua es tan larga que nos azota la nalga. Entonces, ¿ves? Es el mismo modelo integrado de qué es lo que yo estoy haciendo para construir una vida feliz. Desde lo que pienso, desde lo que digo, desde lo que hago y desde lo que soy. Entonces, ahí es fundamental el cómo nosotros idealizamos una meta, idealizamos un sueño, lo construimos en la cabeza, nos automotivamos con él, nos motivamos con espejos sociales que vemos y accionamos para que eso ocurra. Y ahí el foco es muy importante, pero también hay que entender que hay una relación de tiempo, hay una relación de disciplina, hay una relación de esfuerzo. Las cosas no pasan ya, tú no puedes ser feliz de un día para otro. Y excelente. Eso tiene que ser claro. Bueno, mi partner, qué maravilla. Felipe Buitrago, felicidad. Gracias por este día de hoy, gracias por esta entrevista. Qué bueno que pudimos conectar. Esperemos, estamos aquí en 305media.tv. Mil gracias por compartir en este espacio. Nuestro programa Secretos de un Corredor. La semana que viene tenemos un experto en finanzas personales, que después le diremos a través de las redes sociales quién es. Gracias, Felipe. ¿Cómo es que es tu moto, tu cierre? ¿Cómo es que es tu lema? Recuerda que ayer ya pasó, que mañana no ha llegado, que soy, que es aquí, que es ahora, que estás en el mejor momento de tu vida. Y no te olvides seguirme en www.felipebuitrago.com y en mi canal de YouTube. Y si quieres puedes pasarte para ver Felicidad sin excusas, mi libro. Así que disfrútalo, Juanca. Gracias por la invitación. A toda la gente de 305 Media. Aquí con todo el corazón desde Colombia les mando toda mi buena energía, gratitud infinita por este espacio, por estos minutos y bueno, espero que nos podamos ver pronto y poder seguir construyendo felicidad en América Latina. Mil gracias, Felipe, y nos vemos la semana que viene. Mil gracias por conectarse. 305media.tv. Buenas tardes.